cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén montando un asno, y la gente le cantaba Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Fue el domingo pasado que la gente cortaba ramas de las palmeras y le echaba para hacerle al Señor una alfombra de honra, y el Señor venía montado en un asno, y así ingresó el Señor Jesús a Jerusalén. El relato de los evangelios nos ayudan a entender que el Señor se dedicó el lunes, el martes y el miércoles de la semana a estar con los discípulos, y con ellos participó de la última cena en el aposento alto. A ellos les dijo las últimas palabras, las últimas directivas, les habló de la venida del Espíritu Santo, les dijo que les convenía que Él se fuera, les dijo que el Espíritu Santo les iba a recordar cosas que Él les había dicho para que no se la olvidaran, y también les dijo algo más, que el Espíritu Santo que iba a venir luego a esos discípulos que estaban ahí les iba a enseñar cosas que Él no había podido transmitirles porque sus mentes estaban embotadas, cosas que Él no había logrado llegar a enseñarles. El Espíritu Santo les iba a completar el entendimiento para poder terminar con el magisterio que el Señor Jesús quería dejarles. También fue entre el lunes, el martes y el miércoles que el Señor Jesús estuvo con ellos lavándole los pies y estuvo celebrando la última cena, que compartió pan y que les dio a comer. Y fue en estos días también que el Señor Jesús produjo una oración extraordinariamente hermosa que está registrada en el capítulo 17 de Juan, donde el Señor Jesús se larga a orar y ora por ellos, expresa el compromiso que Jesús tenía por los suyos y los encomienda al Padre, les habla como con una ternura extraordinaria, que te convido a que en casa puedas volver a leerte la oración que el Señor Jesús hace por ellos y les dice: Señor, no te pido que los quites del mundo, no te estoy pidiendo que los saques del mal, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Lo que me diste les he dado. Y el Señor Jesús abre el corazón y muestra hasta dónde Él estaba dispuesto a probar que amaba a los suyos y probar que estaba dispuesto a expresar el amor de Dios para la humanidad. El jueves a la tarde es cuando el Señor cruza el arroyo del Cedrón y entra al huerto de Getsemaní, y ahí comienza ya jueves a la tarde. El Señor Jesús les dice: quédense aquí que yo voy a orar. Y el Señor tiene ahí un momento a solas con el Padre del cielo, que también te convido a leer, a repasar, porque nos muestra el vínculo que el Señor Jesús tenía con el Padre del cielo. Y el Señor viene a la oración una vez y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, refiriéndose a la muerte inminente de la cruz. Y el Señor Jesús termina su oración mostrando su vínculo con Dios, con el Padre del cielo, diciéndole: pero hágase tu voluntad, pero que se haga tu voluntad y no la mía. El Señor ora una vez y el relato del Evangelio nos cuenta que el Señor vuelve a orar una segunda vez y ora lo mismo: Padre, si es posible lograr la redención del mundo, el perdón de los pecados, si es posible que perdones el pecado humano sin que yo muera derramando mi sangre en la cruz, sin que yo pase por el momento de la soledad, cuando la ira tuya ha de descargarse sobre mí, si es posible que pases de mí esta copa sin que yo la beba, la copa de la ira de Dios, sin que yo tome la copa de la ira de Dios, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y el relato del Evangelio puntilloso nos cuenta una tercera vez que el Señor Jesús ora otra vez, como buscando agotar la instancia. Y efectivamente el Señor ora la última vez, y cuando ya se levantó de ahí
y tomó la resolución, y a la nochecita del jueves los soldados vienen a buscarlo con antorchas, el Imperio Romano viene, se produce la traición de Judas, Judas le besa para marcarlo al Señor Jesús delante de los centuriones y el Señor Jesús es llevado, y toda la noche del jueves pasa en el juicio civil que le hace el Imperio Romano y el juicio religioso que le produce Anás y Caifás. Durante toda esa noche ocurren los encuentros con Pilato, con Herodes, durante toda la noche el Sanedrín se reúne, hasta que a la mañana siguiente ya el Señor Jesús es llevado frente a Pilato, y a las 9 de la mañana el Señor Jesús ya está crucificado. De modo que los episodios se han precipitado de una forma tremenda, lo azotaron temprano, lo laceraron a la salida del sol y le vistieron con un manto de púrpura, le pusieron una corona de espinas, le dieron una caña para burlarse del Señor Jesús, que estaba destrozado por la maldad humana. En ese momento ocurre también que Pilato empieza a sentirse inquieto porque ve que la gente está decidida a que Jesús muera, y Pilato no tiene cómo justamente condenarlo a muerte, no tiene un argumento legal bajo la mirada del Imperio Romano para darle muerte. Entonces Pilato empieza a buscar caminos para bueno, lo castigué, les hice lo que ustedes querían, pero no vamos a llegar al extremo de matarlo. Y en ese, bueno, usted se acuerda también que la esposa de Pilato vino a la noche, a la mañana, a decirle a Pilato: anoche estuve soñando, no te metas con este hombre, porque yo estuve soñando, no te metas con él. De modo que Pilato tenía el condicionante de su propia esposa, tenía su moral jurídica romana que no le daba para crucificarlo al Señor Jesús. Y entonces Pilato comienza a decir: bueno, vamos a hacer una cosa, ya se los castigué, ya mírenlo cómo está. El relato de Juan nos cuenta que Pilato lo sacó al Señor Jesús totalmente desfigurado y les dijo: aquí el hombre, ya está, con esto ya está. O sea, su deseo de venganza, su enojo contra él, ya está, ya cumplí, vamos, listo. Y la gente: crucifícale, crucifícale, no queremos que este reine sobre nosotros. El pueblo que la semana pasada estaba diciéndole hosana al que viene en el nombre del Señor, 4 días después estaba gritando: no queremos que este reine sobre nosotros. Y el pueblo en ese día dijo algo más todavía. Dijo: que su sangre sea sobre nosotros, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Una audacia propia de quien habla sin saber lo que está diciendo. Lo cierto es que en el deseo de Pilato de sacarse al Señor Jesús, evitando su muerte, se le ocurrió el asunto de Barrabás. Y dijo: bueno, para la Pascua habitualmente yo suelto un reo. Y hay uno que es un reo malo. Entonces, elijan ustedes, ¿qué prefieren? ¿Que le suelte a Barrabás o que le suelte a Jesús? Pilato buscó un contraste entre lo malo que podría ser el Señor Jesús para ellos, en comparación con lo horriblemente malo que era para toda la sociedad Barrabás. Y para sorpresa de Pilato, la gente eligió a Barrabás. Y las Escrituras, en el Evangelio de Juan, nos dicen que desde ese momento Pilato tuvo más miedo. Léalo tranquilo en casa. Dice: desde ese momento Pilato tuvo más miedo. Y los principales sacerdotes llegaron a un momento para extorsionarlo a Pilato, y lo extorsionaron diciéndole: este dijo ser el Hijo de Dios, y cualquiera que se hace, como el César se atribuía a ser Dios, cualquiera que se hace
se proclama hijo de Dios, se hace enemigo del César. Y entonces con eso Pilato quedó encerrado en una encerrona final, por la cual llegó a producir el episodio que todos nos acordamos bien, que es que Pilato lo entrega a la muerte al Señor Jesús, pero públicamente se lava las manos, como diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. A las 9 de la mañana el Señor Jesús está siendo crucificado y al mediodía fue el momento cuando el cielo se encapotó y se hizo como de noche. La gente estaba sorprendida porque se hizo noche. El velo del templo se rasgó a la mitad de arriba abajo y el Señor Jesús estaba muriendo, diciendo 7 frases durante sus 6 horas de crucifixión. Y una de sus frases fue la que impactó terriblemente en el centurión, que cuando termina su trabajo de crucifixión se fue del lugar diciendo: efectivamente hemos matado a un hijo de Dios, este que murió, no, este era un inocente. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es este Señor Jesús que está muriendo en la cruz, interviene en el diálogo entre los 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, que se empiezan a injuriar y a decir entre sí: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. Y el otro le dice: pero si ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos padecemos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y el ladrón que está muerto, está muriendo por hechos reales, confesos, le dice al Señor Jesús: acordate de mí cuando vengas en tu reino. Y este, que está siendo descartado por la sociedad, recibe un mensaje de salvación de parte del Señor Jesús muriendo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Rey de Gloria, el Rey de Majestad está muriendo. ¿Y qué más pasó? Y que el Señor Jesús dijo: sed tengo. ¿Y qué más dijo? Y Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios cargó sobre la persona de Jesús muriendo el peso de la justicia divina que aborrece el pecado. Cargó sobre Jesucristo la ira de Dios acumulada a consecuencia de las conductas incorrectas de la humanidad desde el comienzo hasta el final. Todo el pecado de la humanidad fue cargado sobre el Señor Jesús. Y al final de todo, Jesucristo dice: consumado es. Y el Evangelio de Juan, que mira el episodio, dice que el Señor Jesús, habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Es el cumplimiento de la palabra que Jesús había dado antes, cuando nos decía: tengo poder para poner mi vida, nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo. No me mata el Imperio Romano, no me mata el soldado clavándome una lanza por el costado, yo doy mi vida, tengo poder para poner mi vida, tengo poder para volverla a tomar, nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Fue el viernes sobre las 6 de la tarde, antes de la caída del sol, que Nicodemo y José de Arimatea le pidieron a Pilato que le dieran el cuerpo de Jesucristo para bajarlo de la cruz y sepultarlo. El Señor Jesús recibió una sepultura digna de 2 discípulos que no se dieron a conocer mucho en público, pero a la hora de la realidad crucial aparecieron en la escena, bajaron el cuerpo y, a pesar de la mirada crítica de María Magdalena y a pesar de la mirada crítica de las mujeres que sospecharon de la desprolijidad propia de los varones, lo envolvieron en un sudario, lo colocaron en una tumba nueva que estaba cerca y llegaron a tiempo para comenzar la fiesta de la Pascua, que comenzaba a la bajada del sol. Cuando llegó la hora de la bajada del sol, el cuerpo del Señor Jesús estaba en la tumba. María Magdalena y las mujeres estuvieron de gran charla esa nochecita diciendo: este José de Arimatea, este Nicodemo, no les tengo ninguna confianza a lo que han hecho.
Seguro que lo hicieron todo apurado, como suelen hacer eso. O sea, usted conoce los diálogos femeninos. De modo que María Magdalena dijo, tenemos que volver pronto, tenemos que volver. Tenemos que ir a ver qué hicieron estos hombres, qué hicieron ellos. Tenemos que volver al sepulcro y hacer las cosas bien, porque necesita el toque femenino. Era costumbre del tiempo ponerle esencias aromáticas, perfumar el cuerpo. Era costumbre darle honra al fallecido en ese momento de envolverlo en un sudario, de cuidarlo, de mostrar el último amor, el último cariño hacia el ser querido, recordándolo y mostrando el apego a su recuerdo mediante un buen perfume, un aroma, una cosa de amor, de cariño. Es por eso que, siendo aún oscuro, cuando terminó la fiesta de los judíos, el domingo a la mañana, María Magdalena y la otra María se dispusieron a ir bien temprano al sepulcro para ver al Señor. Y esta mañana quisiera invitarte a que leamos juntos el relato que nos hace el Evangelio de Marcos. Marcos es el evangelista que escribió el primero de los escritores de los evangelios. Y la crónica de Marcos fue escrita cuando todavía no había crónica alguna. Es el primer cronista que nos explica, que nos cuenta, nos relata qué pasó la mañana del domingo de resurrección. Y en el capítulo 16, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Acá está clarito, las mujeres no quedaron satisfechas con el presunto trabajo que hubiera hecho José de Arimatea y Nicodemo, y ellas compraron especies aromáticas temprano y se fueron. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de entrada del sepulcro? Las dos mujeres iban caminando, no vamos a tener fuerza para mover la piedra. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como se os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Y ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo, a camino de Emaús. Ellos fueron y lo hicieron saber a otros y ni aún a ellos le creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén.
Bueno, aquí está Marcos haciéndonos el primer relato de lo que pasó esa mañana de domingo. La naturalidad de las personas no creyeron que Jesucristo fuera resucitado. El tropiezo fue que lo que pasó en el sepulcro fue algo que estaba más allá de la comprensión, de la posibilidad de comprensión de quien estaba embotado en la tristeza de que el Señor Jesús había sido crucificado. Los dos discípulos de Emaús, otro evangelista nos cuenta lo que pasó con ellos, iban cavilando en el camino, tristes porque el Señor había sido muerto. Y entre sí se comentaban qué sería de ellos, ahora que después de 3 años de haber seguido a este maestro, todo lo que el Señor Jesús enseñó terminó en un espectáculo de derrota, en un espectáculo ignominioso, feo, un triunfo del imperio, un triunfo del mal. Barrabás salió libre, el Señor Jesús fue crucificado, esto fue un desastre, así iban caminando los muchachos, los discípulos de Emaús. Mientras que en el corazón de quienes estaban viviendo la realidad diaria estaba la tristeza y la amargura de un episodio concluido. En la realidad de la vida, Dios había intervenido devolviendo a la vida al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús resucitó, ocurrieron 3 o 4 cosas que es lindo repasar una mañana como hoy. Lo primero que pasó con la resurrección del Señor Jesús ocurrió un hecho justo. Jesús resucitó por un hecho justo, por un acto de justicia. La paga del pecado es la muerte. Y quien había muerto crucificado era una persona sin pecado. Cristo murió sin pecado. Resulta justo que la muerte no pudo enseñorearse de él. Corresponde que el Señor Jesús hubiera resucitado porque la muerte no tiene cómo enseñorearse de quien ingresó en su ambiente habiendo dado su vida. Nadie me la quita. El Señor Jesús tenía un cuerpo que no estaba preparado para morir porque el Señor Jesús era sin pecado, a diferencia tuya y a diferencia mía, que tenemos un cuerpo que se dispone a morir. El cuerpo del Señor Jesús era distinto al tuyo y distinto al mío, porque el Señor Jesús fue semejante en todo a nosotros, pero sin pecado. El hecho de que el Señor Jesús hubiera ingresado al ambiente de la muerte es un milagro sobrenatural que Dios permitió con el único propósito de que su Hijo bendito ingresara a los ambientes tenebrosos de la muerte para poder derrotar por medio de su muerte al que tenía el poder sobre la muerte, esto es, al diablo, y traer a la luz la vida y la inmortalidad mediante la proclamación de su palabra. Cristo resucitó por un acto de justicia. Es justo que Jesús hubiera resucitado. Es lo que corresponde, es lo natural, porque el Señor Jesús dio su vida. No murió víctima de la lanza romana, ni de los clavos que le clavaron, ni de la traición de Judas, ni el poder del imperio romano. El Señor Jesús, habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Jesús murió a propósito, murió empujando por morir, murió intentando morir, murió probando el poder sobrenatural de Dios que pudo quebrar el poder de la muerte que solo
recibe personas pecadoras que terminan su ciclo de vida y mueren, que terminan su ciclo de nacer, reproducirse, crecer, decaer y morir. No es el caso del Señor Jesús. El Señor Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este será llamado su nombre Jesús, le dijo el ángel a María, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Incomparable muerte, la muerte única del Señor Jesús, porque el que estaba muriendo era alguien santo, apartado del pecado, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La muerte no tenía cómo enseñorearse de él, no tenía cómo dominarlo, cómo atesorarlo, cómo guardarlo. La muerte tuvo que soltarlo. La segunda cosa que pasó ese día fue que el Señor Jesús murió, resucitó, para probar que la obra consumada de la cruz había sido aprobada, que había sido aceptada por Dios. La resurrección del Señor Jesús es la confirmación de que el Señor Jesús murió para cargar nuestro pecado, que efectivamente lo cargó, que Dios efectivamente depositó sobre él su ira contra la maldad humana y que Dios efectivamente quedó satisfecho, que la justicia de Dios quedó saciada por la obra sustitutoria del Señor Jesús a nuestro favor. Y la resurrección del Señor Jesús es el punto final, es la aprobación que Dios dio de la obra consumada por Jesucristo al derramar su sangre a nuestro favor. En todo el Antiguo Testamento, un cordero murió sustitutoriamente por la familia. Moría un animal, derramaba su sangre inocente por la familia. El papá oraba los pecados de la familia, confesaba el pecado de la familia sobre el animal muerto. Y ese animal muerto era luego llevado fuera del campamento, era quemado afuera como un símbolo de que ese animal, esa sangre derramada, era en expiación, en pago por el pecado de la familia. Ahora la Escritura nos habla de que el Señor Jesús es el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios, dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús derramó sangre santa. Pero esta mañana, querido mío, quiero invitarte a que abras el corazón para creer que Jesús derramó sangre infinita. La sangre del Señor Jesús es infinita, porque el Señor Jesús es el Verbo hecho carne, es Dios. Él cargó infinita cantidad de pecados, pero no en cantidad solamente, sino en el volumen. El Señor Jesús cargó infinito volumen de pecado. Cargó el pecado de toda la humanidad. Su obra redentora es única, irrepetible. Nunca más nadie morirá una muerte como la muerte del Señor Jesús. Del mismo modo que no hay otro que haya resucitado suelto a los dolores de la muerte como resucitó el Señor Jesús. Nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hay una tercera cosa que ocurre en la mañana de resurrección y es que no solamente el Señor Jesús resucita porque es un hecho justo, corresponde que resucite por su santidad. No solamente el Señor Jesús resucita porque confirma la obra redentora ocurrida en la cruz frente a la justicia santa del Padre, sino que a través de su resurrección el Señor Jesús derrotó a Satanás. Jesús derrotó al diablo. Y esto lo decimos en plena paz y quietud, mientras que en realidad nuestro corazón debería estar exultante. Cristo ha vencido a nuestro archienemigo, a su enemigo primero.
que en su enemistad contra todo lo creado por Dios, se la ha tomado con la raza humana para oprimirla, para robarle, para matarla y para destruirla. Jesús se presentó en su momento diciendo: yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida que sobreabunde. Yo he venido para que tengan vida, vida eterna, una vida que sobrepasa todo entendimiento. Es una vida que trasciende los 70 años de una persona. He venido para que tengan vida, una vida que dure eternamente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús derrotó al diablo. Hoy Satanás es un ser espiritualmente poderoso porque tiene capacidad de influencia sobre todo el mundo. El mundo está bajo el maligno. Y las expresiones de su maldad, de su actividad ladrona, de su actividad suicida, de su actividad de muerte, la vemos en las crónicas cotidianas de los barrios y la vemos en la crónica cotidiana de los países, de las sociedades. El mal, el diablo, que es el eje del mal, el padre de la maldad, está actuando y está obrando cada día más desembosadamente, se expresa cada mes más abiertamente. Es el padre de la mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y no sabe la verdad. Jesús nos advirtió sobre la tarea de mentira, que todo el que hace mentira es del maligno, el que vive en la mentira está obrando bajo el maligno. Son palabras que el Señor Jesús nos advirtió a todo el que quería escucharle. Y el Señor Jesús le atribuyó a la mentira el lenguaje primario que maneja todo aquel que sigue al mal. Ustedes son, les dijo a los discípulos, ustedes son hijos de vuestro padre, hablan mentira porque vuestro padre es mentiroso. Eso es lo que le decía el Señor Jesús a los fariseos. Ustedes mienten y dicen mentira, viven una vida doble, viven dos vidas, una vida de doble, porque ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Nos toca compartir todavía hoy una cultura dominada por el espíritu de la maldad, que aunque su jefe está derrotado, sigue actuando como si no hubiera pasado nada, como si Cristo no hubiera resucitado. Y por eso esta sociedad que compartimos se esmera en relativizar, en ignorar el hecho que ha ocurrido esta mañana, hace 2000 años atrás, cuando Cristo fue liberado de los dolores de la muerte y se levantó para nunca más volver a morir. Cristo es el único que murió, resucitó, se lo digo de vuelta, para nunca más volver a morir. Cristo es el único que ha muerto y ha resucitado para nunca más volver a morir. Y cuando nos encontramos con las alabanzas en el Apocalipsis, el pueblo de Dios en la eternidad le canta al que vive y estuvo muerto y con su sangre nos ha redimido de todo linaje, de toda lengua y de todo pueblo y de toda nación, y nos ha traído para ser para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos para siempre, porque Él vive. Y acá tengo la cuarta situación que quiero compartir esta mañana, que porque Él vive, nosotros también vivimos. Ahí hay una transferencia de gracia entre la obra consumada por el Señor Jesús y el creyente. Hay una transferencia de gracia entre la obra consumada, poderosa del Señor Jesús y todo aquel que en Él cree, porque todo aquel que en Él cree hace un lazo, un vínculo de vida con el que puede salvarle, con el que puede levantarle de los muertos, con el que puede darle vida, una vida que sobreabunda.
Nuestra vida en la tierra tiene 50, 60, 70, 43, 85, 94, 103, no más, 108. Pero la vida de la cual habla las Escrituras en la persona del Señor Jesús es eterna, porque el Señor Jesús es alfa y omega, es principio y fin. El Señor Jesús habla de un mensaje trascendente de toda la eternidad y le convida a lo humano que está encerrado en su poquito, que está encerrado en su miseria, que está encerrado en su dolor, que está encerrado en su rencor, que está encerrado en su temor o en su enfermedad, a que mire con ojos de fe al que ha muerto en la cruz, para que reciba vida. Es una vida que trasciende la vida, es una vida que puede más que la enfermedad, es una vida que puede más que la muerte. Cristo ha resucitado. La vida que Cristo da es una vida que trasciende el poder de la muerte, ha vencido sobre la muerte y a consecuencia de eso las Escrituras nos dicen, y porque Él murió, Dios le dio a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre. Usted sabe, querida hermana mía, lectora de la palabra, querida discípula, compañera mía en la caminata, usted sabe que el nombre en las Escrituras habla de la persona, que el nombre califica a la persona, que el nombre está intensamente vinculado con la persona, que lo que dice el nombre es la persona. Y la Escritura, el apóstol Pablo dice que Dios le dio al Señor Jesús un nombre, como diciendo el Señor Jesús lo destacó al Señor Jesús, lo colocó en el lugar que le corresponde, es digno de nuestra alabanza, Él es digno de nuestra gratitud, Él es digno de nuestra adoración y de nuestra vida discipulada, de nuestro discipulado cotidiano, de nuestra vida de discípulos. Nosotros seguimos a Cristo, somos de Él, porque Él murió por amor a nuestras vidas y por amor a nosotros ha resucitado. Él tiene una sangre a nuestra disposición. Él ha derramado la sangre que la justicia de Dios reclamaba, para que ahora nosotros podamos acercarnos por la fe a su gracia, a su presencia y llevarle lo que produce nuestra vida, el pecado que produce nuestra vida. Nosotros nos acercamos a Dios con el pecado que produce nuestra vida y Dios se acerca a nosotros con la gracia que produce su sangre. Y se produce un intercambio, bello intercambio, poderoso intercambio, bendito intercambio. Es el intercambio del confesante, del que se confiesa pecador delante del Dios santo y le dice: Señor, vos sos santo, yo no soy santo, vos sos puro, yo no soy puro, vos sos limpio, yo no soy limpio. Y la palabra de la Escritura nos dice, bueno, Cristo murió por eso. Él murió y resucitó para completar una obra mediante la cual se produzca un intercambio. Y Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón, dame lo impuro, yo te doy lo puro. Dame tu pecado, yo te doy mi perdón. Dame tu maldad, yo te doy la llenura del Espíritu Santo, que por fruto te dará gozo, amor, paciencia, benignidad, bondad. Dame tu ira, yo te doy por fruto benignidad, bondad, mansedumbre. Dame lo feo, yo te doy de lo mío. Se produce una gracia de intercambio para todo aquel que cree. Cristo ha resucitado para darnos una nueva orientación de vida cotidiana aquí, para que ya no vivamos para nosotros mismos, para que ya no vivamos para nosotros, para que no vengamos al Señor a pedirle que nos sane una enfermedad, para que ya no vengamos al Señor para que nos dé prosperidad económica, para que ya no vengamos a Dios para que nos resuelva un problema matrimonial, para que ya no vengamos solamente a Dios para que intervenga en un problemita de trabajo, sino para que sean abiertos nuestros ojos y podamos entender que estamos frente a quien nos amó y podamos vivir no solamente para que el Señor intervenga en una enfermedad, en un problema de trabajo, sino para que podamos entablar una relación de amor con el Dios vivo y verdadero, con el Dios eterno, el Padre del cielo que nos quiere por hijos, por hijas,
Dios tiene algo mayor que lo que nosotros le pedimos. Él tiene algo más de lo que nosotros entendemos. Nosotros venimos al Señor con lo poquito y Dios tiene lo grande. Nosotros venimos al Señor con lo poquito, Dios tiene lo mucho. Nosotros venimos al Señor por poquito y Dios tiene para mostrarnos su gloria eterna. Cristo ha resucitado. Y en estos domingos últimos hemos estado en torno a una palabra que quisiera traer ahora mismo aquí. Es el apóstol Pablo que dice, y aquel resucitado, es el apóstol Pablo que dice, y aquel resucitado que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, ahora y por los siglos de los siglos. Querido mío, quiero decirte que los discípulos del Señor Jesús, cuando lo veían crucificado, se le vino el mundo abajo. Cuando los discípulos vieron al Señor Jesús sepultado, se les acabó el mundo. Iban camino a Emaús, hablando y cavilando entre sí, tristes y empequeñecidos. Y cuando María Magdalena volvió a decirles que el Señor Jesús había resucitado, los muchachos no le creyeron. Pedro fue corriendo incrédulamente al sepulcro. Juan fue corriendo de curioso, no le creyeron. Y la gente no le creía. Es que Dios obró en Jesucristo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder. Es el último episodio externo que Dios produjo. La última vez que Dios obró por afuera fue en la resurrección de Jesús. La última vez que Dios intervino por afuera de la iglesia fue en la resurrección del Señor Jesús. Este es el episodio cúlmine de la intervención de Dios en la historia humana. El episodio mayor de la intervención directa de Dios en la historia humana ocurre esta mañana de resurrección. Es el escritor a los Hebreos que nos dice eso. Y él dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios en Cristo mostró el colmo de su amor, mostró la máxima expresión de su poder. Dios prueba que nos ama, nos dicen los apóstoles, cuando el Señor Jesús se entregó a sí mismo a morir una muerte que no era suya, a morir una muerte que no merecía y morir en la mano del Imperio Romano que lo mató injustamente, murió de una forma ignominiosa, traicionado aún por su propio discípulo y mal entregado por Pilato, que lo entregó por miedo, por cobardía, mal. Cristo murió en la peor de las situaciones, llevando sobre sí dolor humano como no hay ningún hombre en la humanidad, en la historia, ha sufrido el dolor social que sufrió el Señor Jesús, el desprecio social que sufrió el Señor Jesús, que habiendo la semana pasada sido recibido en Jerusalén diciéndole Hosana al que viene en el nombre del Señor, a 4 días después la turba grita, crucifícale, crucifícale. Nadie sufrió este contraclima de desprecio social. Pero no solo eso, sino que el Señor Jesús sufrió el desprecio psicológico de los soldados que se burlan de Él, lo escupen, lo burlan si eres el Hijo de Dios, ya que estás acá, y esa burla, escarnio. Pero no solamente el Señor Jesús sufrió un dolor psicológico, sino que el Señor Jesús sufrió el colmo del dolor humano, habiendo sido azotado y habiendo sido escarnecido por la furia del Imperio Romano. Y como si esto fuera poco, el Señor Jesús sufrió lo que ningún hombre nunca sufrirá, que es el peso de la justicia de Dios, cargando sobre sí el peso de mi pecado. Yo no sé si vos has llorado en la presencia de Dios, pero te convido a que le permitas a tu corazón contemplar a Jesús muriendo por vos.
Yo no sé si vos has quebrado tu corazón en llanto, reconociendo a Cristo muriendo en tu lugar. No sé si has logrado entender que a consecuencia de que Él murió, vos has de vivir eternamente, que vas a tener una morada, tu nombre está escrito en el libro de la vida, nadie te va a apartar en ningún caso, de ninguna circunstancia del amor de Dios. Puede venir hoy una guerra, como la están padeciendo nuestros hermanos en otros lugares del mundo. Nadie nos apartará jamás del amor de Dios. Puede venir una enfermedad triste, una enfermedad así, una enfermedad así, un episodio, un choque, una cosa, un asalto, una cosa, otra cosa. Nadie nos apartará nunca del amor de Dios. La pérdida de un familiar, la pérdida de un ser querido, el que obra en nosotros mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos. Y las Escrituras quieren que abramos nuestro entendimiento para salir de lo pequeño y podamos contemplar cuán grandes cosas el Señor ha hecho por nosotros. Y podamos serenar nuestro corazón en la grandeza del amor de Dios que excede todo conocimiento y podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Que te bendiga el Señor esta mañana. Me gustaría invitarte a no ser un hombre pasivo que mira y deja pasar una mañana de resurrección, sino que puedas pedirle al Espíritu Santo que está acá presente y decirles: querido Espíritu Santo, dame vida, haceme vivo, dame vida, ayúdame a no ser una piedra dura, que estoy escuchando una palabra apasionada de un hombre que parece que está convencido de lo que dice, sino por el contrario, pedirle a la palabra de Dios viva y eficaz, que hable con tu corazón en tu lenguaje, que hable japonés si tu corazón entiende japonés, que te hable en el lenguaje que te hace falta, con tal de que puedas comprender que Cristo te ama, que el Señor Jesús quiere transformar nuestra vida insulsa, nuestra vida que pierde el tiempo, en un embajador en el nombre de Cristo, como si Dios le rogase a la gente que se reconcilie con Dios. Dios viene a nuestras vidas a transformarla, como vino ese día a transformar ese escenario de muerte y de ese sepulcro entristecido, ese llanto entristecido, lo vino a cambiar en victoria. Victoria. Te lo digo de vuelta. Victoria. Victoria. Lo que el Señor tiene para sus hijos es victoria. Victoria. Lo que el Señor Jesús tiene para el caminante al cielo es victoria. Es victoria sobre sus culpas, porque sus culpas son perdonadas en la sangre de Jesús. Es victoria sobre su memoria del pasado, porque todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Victoria sobre el caos, sobre el desorden, porque el Señor Jesús dice: el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Jesús viene a traer victoria, victoria sobre toda duda, sobre toda sospecha, porque el Señor cambia un corazón dudoso, dubitativo, entre la mentira y la verdad, en un corazón que oye su palabra y la hace, y se transforma en una persona prudente que edifica su casa sobre la roca. Vendrá viento, golpeará con ímpetu contra la casa, descenderán ríos y la casa no se cae. Nadie ha prometido que no tendremos problemas. Lo único que Dios ha prometido es que el poder del resucitado morará en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Nadie nos ha prometido evitarnos dolores. Lo único que la palabra nos ha dicho es que yo estaré con ustedes, el resucitado. El Espíritu de Jesús estará morando en nuestras vidas. Nadie nos apartará del amor de Dios. Nadie nos apartará del amor de Dios. No conozco cuál sea tu día, tu incertidumbre. No sé en qué te está entreteniendo el mal. Solo tengo para decirte que hoy es un día nuevo en el cual el Señor Jesús vuelve a nuestras vidas con gracia para que podamos renovarnos en el entendimiento de quién es el Señor Jesús y podamos amarle y servirle de todo nuestro corazón. Que podamos al alabarle, podamos expresar un corazón que se inclina reverente delante de quien hizo lo que nadie nunca puede hacer. Sé sano de tu enfermedad. Por el poder del resucitado. Sé perdonado de tus pecados.
por la sangre de Jesucristo. Sé libre de la maldición por la bendición que Dios tiene para derramar sobre tu vida. Es bendición que enriquece y no trae añadida tristeza. Sé feliz, esperando la mañana sin igual, cuando veremos cara a cara a Jesús, el Señor, que murió por mí. Me gustaría convidarte esta mañana a que puedas irrumpir con tus labios a decirle: Señor, te doy gracias que has muerto por mí y resucitaste para darme vida, garantizar en mí tu presencia. Has derramado de tu espíritu para cambiar mi cuerpo en una casita donde vive Dios. Iré por valle de sombra, iré por días de alegría y de expansión, pasaré por días donde estoy lleno de gozo, vendrán tiempos de mucho bien o días de pérdida, días de separar, hay tiempos, decía el sabio Salomón, hay tiempos para esto y hay tiempos para aquello. De todos ellos nos librará el Señor. Muchas son las aflicciones del justo. De todas ellas nos librará el Señor. Y en el decir del apóstol Pablo, concluyo diciéndote, hermano mío, hoy el poder de Dios mora en tu corazón. Hoy el poder del resucitado habita por la fe en tu corazón. Lo ha decidido Dios. Estamos en este tiempo de la gracia. Dios ha elegido vivir en nuestras vidas. Y Pablo, hablándonos, nos dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Como me gustaría que veas empequeñecida tu soberbia. Cómo me gustaría esta mañana que la palabra te achique el corazón altivo y te veas obligado a inclinar el rostro y decir: Señor, vos obrás mucho más que yo lo que puedo medir. Vos obrás más allá. Y vengo a rendirte culto porque vos me amás con un amor que yo nunca voy a poder entender. Estoy tratando de entender con los demás hermanos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de tu gracia, que me envuelve, me llama, me trae, me fascina, me inquieta, me calienta, me pone activo, me llama a la militancia, a no perder el tiempo, a proclamar a Cristo, a dar lo mejor al Maestro, que sea enaltecido el nombre del Señor.